Continuamos con la serie que hemos iniciado hace unas semanas, una serie a la que hemos titulado Los atributos de Dios. Continuando con los atributos de Dios, llegamos a un atributo que a más de uno, siempre cuando éramos pequeños, cuando éramos adolescentes, deseábamos tener. Deseábamos tener, entre comillas, ese poder. Y no te estoy hablando de volar o de correr mucho. Saber todas las cosas, saber lo que va a pasar en el presente, en el futuro, saber incluso cosas del pasado. Decir que Dios es omnisciente es decir que Él sabe todas las cosas, tanto del pasado, del presente y del futuro. Su conocimiento no tiene límites. Dios conoce absolutamente todo sobre el universo, sobre la humanidad, todo lo que ha existido y lo que existirá. No hay nada que pueda escapar a su conocimiento. Dios no solo conoce todo en términos generales sobre la humanidad y todo lo que nos rodea, Él también nos conoce completa y personalmente a todos nosotros. El Salmo 139 lo expresa muy bien. En ese salmo vemos que Dios conoce cuándo nos movemos, cuándo nos sentamos. Él sabe lo que pensamos, sabe lo que hablamos. Me acuerdo de una película de comedia protagonizada por Mel Gibson que se titula ¿En qué piensan las mujeres? Un hombre arrogante, un hombre de negocios que tiene un accidente y por causas desconocidas ahora sabe lo que piensan las mujeres. Eso es una película, eso es ciencia ficción. Pero Dios es real. Dios conoce lo que pensamos. Dios conoce lo que estás pensando ahora mismo. Señor, tú me examinas. Tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia, me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Salmo 139, versículo del 1 al 6. En Mateo capítulo 10, verso 29, leemos lo siguiente. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Ahí vemos que todo lo que hay en la creación es importante para Dios, tanto los pájaros como los seres humanos, y Dios conoce todo sobre cada uno de ellos. El conocimiento de Dios es tan detallado que hasta conoce el número de cabellos que hay en nuestra cabeza. Hay otros versículos que hablan sobre la omnisciencia de Dios, que al final este es el tema que estamos tratando en este día. Los ojos de Dios ven los caminos del hombre. Él vigila cada uno de sus pasos. No hay lugares oscuros ni sombras profundas que puedan esconder a los malhechores. Job capítulo 34, versículo 21 y 22. Excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito. Salmo 147, verso 5. Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Otro versículo que habla sobre la omnisciencia de Dios. Proverbios capítulo 5, verso 21. Hechos capítulo 15, verso 18. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Conocidas del Señor son todas sus obras desde tiempos antiguos. Podríamos seguir largo y tendido mencionando versículos que hablan de la omnisciencia de Dios. Te invito, como tarea, que los puedas leer en casa. Hebreos capítulo 4, verso 13. Primera carta de Juan capítulo 3, verso 19 y 20.
No hay nada y no hay absolutamente nadie sobre esta tierra que nos conozca mejor que Dios. Ni siquiera nosotros mismos, ni siquiera nuestros padres. El Dios Todopoderoso es un Dios personal y cercano al que le interesan los detalles que forman parte de nuestra vida. Esta es una verdad recurrente y lo acabamos de leer en el Salmo 139. Dios conoce desde aún antes de nacer y su presencia nos acompaña desde entonces. Por eso te invito a que en este día medites sobre cosas específicas que Dios conoce de nosotros. Y este Salmo 139 va a ser la referencia. Demos gracias a Dios no solo porque nos conoce, sino porque Él también nos ama y anhela ser nuestro amigo. Dios anhela cuidarnos, guiarnos por siempre. Un punto interesante de este Salmo es que Dios nos conoce en lo más íntimo. Por eso te decía que hasta tus propios padres no te conocen al completo. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor en tu habitación, cerrada la puerta, puedes hacer cosas, puedes pensar cosas que otras personas, en este caso familiares, desconocen. No saben lo que estás haciendo. Pero Dios nos conoce en lo más íntimo. Señor, tú me examinas, tú me conoces, dice el salmista. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. El salmista David nos habla sobre un Dios personal, cercano. Un Dios personal al que le interesa todo lo relacionado con sus hijos. Dios conoce desde lo más trivial hasta lo más profundo. Conoce cada secreto de nuestra vida. Leyendo este salmo vemos que Dios sabe cuándo nos sentamos, cuándo nos levantamos. Sabe el ajetreo diario que nos agobia. Nuestro tiempo de descanso. Nuestro tiempo cansados mientras trabajamos. También conoce la profundidad de nuestros pensamientos, las palabras, aún antes de que las digamos. Dios también sabe lo que sucede en nuestro corazón, la intención que hay antes de que expresemos algo. Él sabe lo que acontece durante ese proceso en el que analizamos y filtramos lo que es prudente decir y lo que no. Tus padres, tus hermanos, tus amigos oyen nuestras palabras, pero Dios conoce la intención del corazón, la intención por la cual se dicen esas palabras. Y precisamente, ya que Él conoce nuestra verdad interior, ha decidido poner su mano sobre nosotros. Él sabe bien que necesitamos su guía, su toque de amor, su protección. Como Padre amoroso que es Él, cuida de nosotros, nos dirige con ternura para que hablemos, obremos, vivamos de forma agradable a Él. Qué bueno que puedas decir en este día, gracias Señor por tu cuidado, gracias Señor por tu amor. Este es un punto interesante que nos presenta David en este Salmo 139, versículo del 1 al 6. Dios nos conoce lo más íntimo. Hay otro punto interesante. Dios conoce nuestras luchas. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Esto estaba expresando el salmista. Hay momentos en la vida en los que desearíamos estar totalmente solos, ¿verdad? ¿Es tu caso? ¿Te ha pasado alguna vez? Sea por algún problema o por una situación que nos sobrepasa, buscamos alejarnos de todo y de todos. Pero Dios es omnipresente. No importa cuánto lo intentemos, no podemos escondernos de su presencia. Esto lo intentó hacer Adán y Eva. Esto lo intentó hacer también el propio Jonás. Intentó huir de la presencia de Dios pensando que Dios solo estaba en Jerusalén. Pero Dios también estaba en alta mar. Dios también estaba en Tarsis. No importa dónde te escondas.
No importa cuántas veces lo intentes, Dios es omnipresente. Dios sabe las intenciones de tu corazón. Dios conoce cada detalle de tu vida. Donde quiera que vayamos, sea la hora que sea, Él está con nosotros. Él conoce todas nuestras frustraciones, conoce nuestras luchas. Dios no nos deja abandonados, siempre nos acompaña. Vemos que Dios conoce todo porque Él está en todo lugar. No hay ningún espacio en todo el universo que pueda escapar a su presencia. ¿Cómo podemos imaginar que nosotros, simples seres humanos, nos podamos esconder de Él o esconderle la realidad de nuestras circunstancias? Él sabe todo, ve todo y está siempre dispuesto a acompañarnos. Él siempre está dispuesto a ayudarnos, a guiarnos, a sostenernos con su mano. La pregunta es, ¿se lo vas a permitir? Porque Dios no te obliga. Dios te ha dado libre albedrío para escoger. Dios conoce nuestras luchas. Dios conoce esos momentos de dolor por los que has pasado o por los que estás pasando. Dios conoce cómo se formó nuestro cuerpo. Versículo 13, Salmo 139. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Este versículo va en contra totalmente de la ley del aborto. Totalmente. Porque yo cuando leo este versículo, la imagen que me viene es la de un niño, de un bebé. Un bebé en los brazos de su padre, de su madre. Dios te conoce. Te alabo porque soy una creación admirable. Así lo expresaba el salmista. Versículo 14. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Terminaría yo de hacerlo y aún estaría a tu lado. Esta es una descripción sobre cómo y desde cuándo Dios nos conoce. Él nos conoce desde antes de nacer. Y hoy en día vemos como nuestra sociedad quiere quitar la vida al ser humano antes de nacer. Antes de ver la luz del día, el ser humano ya está pensando en quitar la vida a esas criaturas que todavía no han visto la luz, que todavía no han nacido. Formó nuestro cuerpo con cada pequeño detalle y el ser humano se cree juez para quitar y dar vida. Somos su creación más especial y el ser humano quiere destruir la vida, quiere destruir la familia. Fuimos hechos a su imagen y semejanza y el ser humano quiere enseñarte hoy, quiere decirte que tú puedes vivir sin depender de Dios. Esta es la descripción más maravillosa sobre cómo y desde cuándo Dios nos conoce. Aunque el ser humano quiera quitar la vida, Dios ya conoce la actitud del hombre. Cuando pensamos en los billones de personas que hay en este mundo y lo única que es cada una de ellas, tú y yo no podemos más que asombrarnos ante la impresionante creatividad de Dios. Si le añades la complejidad del cuerpo humano, como nos compartía el pastor Mao hace unos días en la serie Sobrenatural, parte número 27, la puedes encontrar en el canal de YouTube del pastor Mao. Si le añadimos la complejidad del cuerpo humano, huesos, venas, órganos internos, nuestro asombro debe ser aún mayor. Somos creación admirable. No creas que vienes de una explosión. No creas que vienes del Big Bang. No creas que desciendes del mono. Alguien creativo ha hecho todo perfecto. Que no te engañen. Que no te engañe la ciencia. Que no te engañe la sociedad. Somos creación perfecta de Dios. Pero el pecado hace imperfecto lo perfecto que Dios ha creado.
Mucho más impresionante es el hecho de que Dios nos conoce desde antes que nadie supiera que existíamos. Nos formó con sus dedos, cada célula, cada parte de nuestro cuerpo. Él estima en gran manera a cada ser humano. Tiene misericordia, tiene bondad para con todos. Y además tiene un propósito especial por el que cada uno ha sido creado. No menospreciemos la obra del Señor. Valoremos nuestra vida. Valoremos la vida de todos los demás. Si estás pensando en abortar, recapacita. Ponte a cuentas con Dios, porque estás a punto de quitar la vida a una criatura de Dios. Valoremos nuestra vida. Valora la vida de todos los demás. Nacidos y por nacer, niños, adultos, ancianos, valora a los demás. Tristemente estamos viendo la situación entre Ucrania y Rusia y hemos escuchado declaraciones del presidente de Ucrania, Zelensky, que se jactaba, se alegraba, pues yo he quitado la vida a más de 100.000 soldados rusos. Vale que la guerra trae dolor, sufrimiento, pero no te jactes de que has quitado la vida a otro, porque eso no depende de ti. Tú no eres juez sobre un hermano. Tú no puedes dar o quitar la vida a otro. Aprendamos a ver el diseño especial de Dios en cada persona desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte natural. Dios estima en gran manera a cada ser humano. Dios conoce cómo se formó nuestro cuerpo. Y por último, Dios conoce nuestras emociones. Versículo 19, Salmo 139. Oh Dios, si les quitaras la vida a los impíos. Del salmista, ¿verdad? El salmista está expresando emociones fuertes ante Dios, frustraciones que estaban dentro de su ser. Esto muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando vemos que el impío, el malo, triunfa sobre los buenos, uno se pregunta, Señor, ¿por qué permites esto, verdad? Lo que me llama la atención es que el salmista habla tranquilamente con Dios, tal y como siente estas emociones, porque sabe que Dios ya las conoce y sabe que Dios actuará con justicia. Esto le pasó al salmista David. Esto le pasó a David. David sabía que Dios es justo. Sabía que Dios tiene misericordia. Y cuando David pecó con Betsabé, David lo sabía. Sabía que Dios tendría misericordia, podría tener misericordia de ese bebé que cayó enfermo por el pecado de David y Betsabé. Pero David también sabía que Dios era justo y tenía que hacer justicia por ese pecado. Y aquí tenemos al salmista que sabe que Dios ya conoce sus emociones. No hay nada oculto para Dios. Dios conoce nuestras emociones y Dios es justo. Podemos colocar ante Él todo lo que no entendemos y consideramos injusto en esta vida, esperando a que Él obre con justicia, en su tiempo. Pero además de expresar lo que siente, David le pide a Dios que examine su corazón, que examine sus pensamientos. Él no deseaba que esos sentimientos reinaran sobre él. Anhelaba la dirección de Dios en todas las áreas de su vida, incluidas sus emociones. David sabía que él, como ser humano, era imperfecto. Cometía errores. Él muestra gran sabiduría al pedir a Dios que examine sus sentimientos, sus pensamientos. También muestra humildad al reconocer que Dios es el único que puede mostrarle claramente lo que está mal y guiarle en el camino que conduce a la eternidad. Busquemos a Dios con fervor. Dejemos que examine lo profundo de nuestro ser y que nos conduzca por su camino, el camino eterno. Recuerda que Dios conoce todo y está en todo lugar, como expresa el salmista David en este Salmo 139. Seguimos hablando de los atributos de Dios. Hoy conocemos la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo, Dios sabe todo. Dios conoce a cada ser humano. Si quieres dejarnos algún comentario al respecto sobre este tema,
a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria puedes hacerlo. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos con una nueva entrega de este espacio, los atributos de Dios. Llega un atributo muy conocido. Hemos hablado de santidad, eternidad, omnipotencia, omnisciencia. Llega el atributo del amor. Dios es amor. ¿Nos acompañas la próxima semana? Te esperamos.